buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical este día. Agradecemos al Señor por la semana que hemos terminado y por la bendición de estar juntos en este día para estudiar su palabra. La semana pasada vimos sobre el mensaje, que hablar de Jesús incluye un mensaje claro, ¿verdad? Para compartir el Evangelio. Pero ahora vamos a ver el tema, vive el mensaje. O sea que vamos a hablar de que la vida debe reflejar el mensaje que compartes. Tu vida debe reflejar el mensaje que compartes. Ahora, es importante cómo vives. ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué tiene que ver mi estilo de vida con compartir el Evangelio? Bueno, es importante porque lo que vivimos refleja lo que somos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reflejar que somos hijos de Dios. Porque si estamos fingiendo ser cristianos, pero llevamos otro estilo de vida, muy pronto las personas van a reconocer de que nosotros estamos dando un mensaje de lo que no de lo que creemos, pero que no lo vivimos y somos hipócritas. Y si estamos fingiendo, muy pronto se va a salir la verdadera persona que somos. O sea que tenemos que tener cuidado de dar testimonio ante el mundo de que lo que somos, la posición que tenemos en Cristo, que nuestra vida refleje eso para que el Evangelio, el mensaje se pueda dar con claridad. Porque las personas no solo escuchan lo que decimos, sino también escuchan, digamos, entre comillas, ¿verdad? Miran nuestra vida, miran nuestro actuar, ¿verdad? Entonces tenemos que mostrar que Cristo nos ha cambiado, nuestra vida ha cambiado, para que el mensaje que damos tenga credibilidad. Tenemos que no ser obstáculos para la salvación de otros, sino ser un instrumento de Dios para salvación. Cuando Pablo escribió Colosenses, él escribió esta carta como el año 60 después de Cristo. Él estaba preso. Él no conocía a los colosenses, no conocía a la iglesia, sino que él había oído de los creyentes en Colosas por medio de Epafras, que era uno del, digamos, el fundador, el pastor de la iglesia ahí en Colosas. Y entonces dice que él había oído del amor, de cómo ellos, de su fe, de su amor, ¿verdad? Eh, y él anhelaba verlos y conocerlos y estar con ellos. Pero él les escribe esta carta para darles instrucciones de la forma que vive un creyente, de que tenían, cómo se deberían de comportar. Y esas mismas formas que Pablo explica a los colosenses también son para nosotros en este tiempo. Vamos a buscar en Colosenses 3 del 1 al 3 y vamos a leer. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué tendremos poca credibilidad si no vivimos lo que creemos? ¿Qué es lo que habla en estos versículos? Dice que debemos vivir para Cristo porque Él ha resucitado, porque hemos resucitado con Él. Debemos vivir para Cristo porque Él está sentado a la diestra de Dios. Debemos vivir para Cristo porque Él vive en nosotros, Él vive en ti. Y debes vivir para Cristo porque tu vida le pertenece a Él. Aquí nos habla de debemos validar el evangelio que proclamamos con nuestra vida. Tiene que estar de acuerdo a lo que hablamos con lo que somos, con lo que hacemos. Si somos hijos de Dios, debemos proclamar el evangelio de Dios. Pero debemos asegurarnos que nuestra vida vaya de acuerdo a lo que estamos hablando, a lo que estamos compartiendo, al mensaje que predicamos. Cristo debe ser el centro de nuestra vida y la mirada debe estar puesta en Él. Tenemos que no poner la mirada en las cosas del mundo. Él nos ha hecho una criatura y como Señor y Rey demanda su obediencia a sus súbditos, ¿verdad? Nosotros somos súbditos de Él. Tenemos que ser obedientes al comunicar el mensaje, pero también tenemos que obedecer, ¿verdad? Para que los demás vean lo que creemos, va de acuerdo a lo que hacemos. Tenemos que considerar quiénes somos, quién eres, y hay que ser consistente con lo que somos. El Señor nos guarde de dar un buen ejemplo delante de los demás y no un obstáculo, que no seamos un obstáculo, que no seamos un problema para proclamar el Evangelio, sino que seamos
que el mensaje de salvación que llevemos, que pueda ser escuchado, porque tenemos que proclamarlo con fidelidad y también con urgencia. Tenemos que vivir una vida que esté consistente al llamado y a la comisión que Él nos ha dado. En el versículo A1 dice, sí pues, Pablo le dice, sí pues. Cuando hablamos de esa frase, les está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, según 2 Corintios 5:17. Pablo se dirige a los creyentes y da por hecho, ¿verdad?, que han sido transformados. Dice, sí pues, ya que han resucitado con Cristo, entonces tienen que vivir de esta manera. Y dice, tienen que buscar las cosas de arriba. Tienen que, no las cosas pasajeras, no las cosas de este mundo que son perecederas, que se corrompen, que se acaban, que son inútiles. Pablo les habla allí que Cristo está sentado a la diestra, ¿verdad?, del Padre, según Hechos 2:34-36. Y como Señor, habiendo levantado de los muertos, Cristo es el Señor y Padre de todo, ¿verdad? Y el Padre lo exaltó, sentándolo a su diestra en su trono universal, según Apocalipsis 3:21. Por eso, como hijos, los colosenses debían conocer su señorío y vivir a la luz de ello, ¿verdad? Buscando la voluntad de su maestro y lo que era agradable a él, no por sus propios deseos y pasiones. En el versículo 2, allí habla de qué. Dice que basado en el hecho de que Cristo resucitó y tiene autoridad, según Mateo 28:18, que dice que está sentado en gloria a la diestra del Padre. No hay nadie sobre él, no hay otro nombre fuera de él más grande que él. Si hemos sido hechos hijos suyos, hemos resucitado con él. Debemos vivir la vida que refleje eso, ¿verdad?, que agrada a él, ya que no vivimos para nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros, según Gálatas 2:20. Ahora vivimos para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2:9. Porque Él es el Señor, el cristiano debe poner su mirada en Él y no en las cosas de este mundo que son pasajeras, perecederas e inútiles. El cristiano debe vivir de acuerdo de la manera que estime a Cristo como lo más grande, actuando en consecuencia, sabiendo que somos peregrinos y extranjeros, según 1 Pedro 2:11. El versículo 3, Pablo le brinda otra razón por la que tenemos que poner la mirada en Él y una vida íntegra que adorne nuestra salvación y que dé gloria a quién, al único que es digno de recibirlo, que es Dios, ¿verdad? Hemos muerto, dice, nuestra vida, nuestra vieja naturaleza ha muerto y hemos sido nuevas criaturas en Él, según 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, como Señor y Rey, Cristo demanda obediencia, ¿verdad? Él quiere que seamos obedientes. La vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Colosenses 3:3. El cristiano no puede vivir para satisfacer sus deseos y anhelos, sino que debe vivir para su Señor, y su Señor pide una vida diferente. Dice, eso debe ser la prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, según Mateo 6:33. En otras palabras, si no ponemos la mirada en las cosas de Cristo y actuamos en consecuencia con nuestra propia identidad y posición, debemos realmente examinar si somos hijos de Dios o no. O sea que debemos estar despojándonos continuamente del viejo hombre y renovándonos, porque nos pide que nuestra vida tiene que reflejar que somos hijos de Dios. Tenemos una posición, tenemos una identidad en Él, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y luego el versículo del 12 al 15 de Colosenses 3 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto,
y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué es tan difícil vivir lo que creemos? Una, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos presenta, ¿verdad? La concupiscencia, nos presenta las tentaciones para que caigamos, pero tenemos que pedirle al Señor que nos controle el Espíritu Santo para que seamos valientes, seamos fuertes y podemos rechazar esas tentaciones y vivir de acuerdo a lo que creemos. Debemos vivir santamente porque Dios nos escogió. Él te escogió. Por eso tenemos que ser santos. También debemos vivir santamente porque Dios nos perdonó. Él te perdonó. Entonces la vida de santidad es en agradecimiento porque Él nos perdonó, porque Él nos escogió, saber quiénes somos. Los versículos que estamos leyendo ahora, esto nos van a ayudar a entender que el mensaje de la salvación que debemos proclamar debe de ir de la mano de la forma que vivimos y la forma que piadosa, que adornemos con esa forma piadosa y que alumbremos y que brillemos exaltando a Cristo. Nuestra vida refleja a Cristo. La vida en Él es de Él y debemos vivir activamente, vestirnos del carácter de Dios. No puedes vivir como viven los del mundo, porque los del mundo viven en sus delitos y pecados, pero asegurarnos que la vida no esté siendo un impedimento para que el mensaje de la palabra de Dios sea exaltado, el nombre de Cristo sea exaltado y su evangelio sea recibido fielmente por quienes escuchan, que nuestra vida esté en diferente manera. Entonces tenemos que hacer eso. Y luego el versículo 12 nos dice que de la manera que cuando hablamos de los creyentes que deben vestirse de acuerdo a lo que son hijos de Dios, hay que vestirse de acuerdo a eso. No nos da un consejo ni una sugerencia, dice vestíos. Vestíos es un imperativo. Nos está hablando de que somos escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. El cristiano debe vestirse de ropa de acorde a lo que somos, porque somos hijos de Dios. Y da la comparación. Por ejemplo, si hablamos de un equipo de deporte, ¿verdad? Un equipo de soccer, de lo que sea, ellos se ponen el uniforme de su equipo para ir a la cancha y jugar. Entonces, porque eso es lo que son. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener nuestro equipo. Tenemos que vestirnos la vestidura de cristianos. Ya no vivir como vivíamos antes, sino que mostrar el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no podemos vivir como vivíamos antes porque Cristo está en nosotros. Él nos ha dado la salvación. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. También sus hijos son considerados santos, es decir, apartados para Él. Cantad a Jehová vosotros sus santos, dice Salmo 34. Porque somos santos, apartados para Él, somos también llamados a vivir una vida santa. Sed santos porque yo soy santo, dice 1 Pedro 1:16. Eso va de acuerdo a Efesios 1:4. Además, como sus hijos, somos muy amados por Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Ahora, con este fundamento, estamos llamados a tener ¿qué? Misericordia, caracterizarnos por la benignidad. También habla de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia. Al ser sus hijos, tenemos que actuar de esa manera. O sea que nos da los elementos de la vestidura, ¿verdad? Es importante cómo vivimos si es que realmente somos de Él. O sea que la importancia de la vida tiene que ser reflejar lo que somos. En el versículo 13 dice que tenemos que ser y practicar. Pablo habla allí, añade que tiene que ser la práctica en el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, nos habla de soportarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, no hundirnos unos a otros. Tenemos que apoyar a los otros. También habla de perdonarnos y eso solo a través del amor se puede lograr, porque tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros. Quizá a veces nos ofendemos con lo que decimos o con lo que hacemos o con lo que no hacemos,
Quizá este tiempo estamos resentidos por cosas que no hemos hecho por otros o por lo que hemos hecho, pero tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que reconocer que el Señor nos perdona a nosotros y que tenemos que perdonar a los demás. Ahora, Cristo nos perdonó, esa es la razón por la que tenemos que perdonar, porque Cristo nos perdonó a nosotros. Nosotros merecíamos la muerte eterna, la condenación, pero Cristo nos perdonó. Entonces, por esa razón tenemos que perdonar a nuestro hermano. El perdón de Cristo pone en perspectiva cómo debemos comportarnos con los demás. Y el versículo 14 nos habla de otra prenda que tenemos que, Pablo nos exhorta a utilizar. Y esa prenda es fundamental porque adorna, porque dice que va sobre todo, y eso es sobre todas estas cosas, que es el amor, y que dice que es el vínculo perfecto, o sea, que es lo que amarra todo, es lo que apoya todo, es lo que sostiene todo, embelleciendo esa vestimenta. El amor es lo que sostiene todo. Dice que conociendo la posición como escogidos, como santos, como amados, además de perdonados, podremos vivir como el Señor demanda de nosotros, siendo de bendición y edificación para los creyentes, también sirviendo de sal y luz para los incrédulos. Y el versículo 15 finalmente, Pablo, ¿qué es lo que dice? Que debemos de, será la consecuencia natural que de la vestimenta, ¿qué es lo que haremos? Dice, hemos sido llamados a eso como uno en él, debemos vivir en paz con todos y caracterizarnos por ella. O sea que tenemos que, además de vivir con un corazón agradecido, tenemos que vivir en paz para con los demás. Dice que fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Pablo nos pide que usemos, que tengamos la paz de Dios, ¿verdad? Gobierne nuestros corazones, como también que también seamos agradecidos, que tengamos un corazón agradecido. Leamos ahora el versículo 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué debes hacer para que Cristo sea exaltado por medio de tu vida? ¿Qué cosas tenemos que hacer para que Cristo sea exaltado a través de cómo vivimos? Una, tu vida exaltará a Cristo cuando su palabra mora en ti. Tu vida exaltará a Cristo cuando lo reflejes con tus actos. Y tu vida exaltará a Cristo cuando lo hagas todo para Él. ¿Crees que tu vida está reflejando a Cristo en todo lo que haces? Es un tiempo para evaluación, ¿verdad? Autoevaluación. Cada quien sabe cómo está viviendo su vida. Quizá estábamos viviendo una vida de religiosidad cuando estábamos reunidos en un templo, pero este tiempo de pandemia nos ha dado la oportunidad de, en la casa, con la familia y en la forma individual, evaluar si estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere, si somos hijos de Dios o no. O sea que no es para agradar a los líderes ni a los que nos rodean. Quizá la reunión de la iglesia era solo una reunión social, pero el verdadero cristianismo se vive personalmente, se vive en la familia y no por la presión de otros, no porque lo que dirán otros, sino que es consciente de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, toda nuestra vida tiene que apuntar a Cristo. Cada acción de nuestra vida tiene que ser reflejado de que somos hijos de Dios, tiene que estar lleno de gratitud a Dios. También tenemos que buscar agradarle a Él en todo lo que hagamos, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora como hijos de Dios tenemos que tener otra actitud. Que la luz de Cristo brille abundantemente por medio de ti, que viva lleno de su palabra y controlado por el Espíritu Santo para vivir lo que crees y proclames también que proclamas con tus labios. O sea, que nuestra vida refleje lo que somos, la posición que tenemos en Él, que somos hijos de Dios. En el versículo 16 dice que toda nuestra vida debe apuntar a Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pablo habla allí de que
los cristianos tienen que ser agradables a Dios. Y de la manera en que lo hace es un mandato. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Está hablando de los colosenses, en ellos, pero también de que morar en nosotros, vea. No podemos vivir una vida plena, una vida, eh, una vida que apunte a Cristo si no están sumergidos en la palabra de Dios, sometiéndose a ella y dejando que esa palabra renueve su vida. Romanos 12:2 dice que la palabra de Dios es la que el creyente debe renovar su entendimiento, algo que solo puede lograrse con la meditación constante en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pensamos? Si la palabra de Dios está constantemente en nosotros, nuestra forma de pensar también está de acuerdo. La meditación de nuestro corazón, de nuestro pensamiento va a estar relacionado con algo que le agrada a Dios. Dice que los incrédulos, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos andan en la vanidad de su mente, en sus concupiscencias, ¿verdad? Pero dice que Pablo le pide a los efesios que no estuvieran como los otros gentiles, sino que fueran imitadores de Dios. Eso está en Efesios 5:1. Pablo les habla del control del Espíritu Santo. Dice, si estamos controlados por el Espíritu Santo, entonces vamos a estar saturados con la palabra de Dios. En otras palabras, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, entonces estamos llenos del Espíritu Santo. Lo que viene a continuación en Colosenses, lo que estamos viendo, ¿verdad? En el 16-17, es como lo que decía en Efesios 5:19-20, que Pablo habla allí que la llanura del Espíritu Santo estará en relación con la palabra de Dios morando en abundancia en la vida del creyente. O sea que son dos cosas que van juntas. La palabra de Dios, si la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos controla. Si no nos alimentamos suficientemente de la palabra de Dios, no podremos vivir una vida controlados por el Espíritu Santo. Quizás nos falta mucha palabra de Dios y nuestra vida no está siendo controlada por el Espíritu, porque dice que para dar fruto agradable a Dios tenemos que estar viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, estar siendo controlados por el Espíritu Santo. O sea que la palabra del Señor es la que tiene que tomar abundancia en nuestra vida para que nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo. Eso nos habla también de que la palabra de Dios la podemos leer, la podemos meditar, pero también la podemos escuchar de otros creyentes. Y cuidado, porque a veces creemos que ya lo sabemos todo y no que creemos que podemos aprender de otros. El Señor puede utilizar a sus siervos, a otras personas para hablarnos palabra de Dios. Oigamos palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a aprender cada día más de la palabra de Dios. Siempre hay algo que aprender, hermano. No sabemos todo. Siempre estamos aprendiendo. Y luego vamos a, claro, si estamos adorando a Dios al estudiar su palabra, ¿verdad? Dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿verdad? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si tenemos saturado de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos controle, nuestra actitud es de alabanza, de adorar a Dios con diferentes formas agradables para Él, ¿verdad? Nuestra forma de hablar será para alabar a Dios, ¿verdad? Como lo hacemos, no solo cuando estamos adentro de la iglesia, ¿verdad? Sino también fuera de ella. Y hoy ha sido una buena oportunidad que el Señor nos ha dado para que nuestra vida pueda reflejar si somos sus hijos o no. Si usted considera que su vida ha sido solo una religión, todavía es tiempo. Dios le ha dado oportunidad. Somos los sobrevivientes de la pandemia. Bueno, el Señor nos está dando una oportunidad para que nuestra vida le agrade a Él y para que reconozcamos si somos o no somos hijos de Él. El versículo 17 dice allí Pablo que absolutamente todo lo que hacemos debe ser hecho como para el Señor. O sea que cuando hacemos las cosas tiene que ser para exaltar su nombre, para el Señor, no para el jefe, no para los líderes, no para el pastor, sino que tiene que ser para el Señor. Que nuestra vida, el mensaje de salvación que proclamamos, nuestras vidas tienen que ser piadosas para dar buen testimonio, para que vivamos el Evangelio, ¿verdad? Para que
nuestra forma de vivir sea una forma natural de lo que somos, hijas de Dios, hijos de Dios, y que el Espíritu Santo nos esté controlando. Aquí nos habla que todo debe hacerse con gratitud, dando gracias a Dios en todo, a Dios Padre por medio de Él. El creyente debe vivir para el Señor. ¿Para qué? Para su gloria, buscando agradarlo en todo. Un corazón agradecido no puede buscar algo menos que esto, sabiendo que no merece nada. Tenemos que ser consistentes en lo que decimos, creemos y vivimos, y eso es fundamental para compartir el Evangelio con otros. O sea que tenemos que vivir el mensaje, tenemos que vivir lo que creemos, lo que compartimos con los demás. ¿Qué es lo que nos habla esta lección? Una, que nos tenemos que recordar constantemente la posición que tenemos en Cristo y qué es lo que nos demanda esa posición. ¿Qué es lo que hace? Que tenemos que hacer un hábito, recordar que en Cristo tenemos una posición y tenemos que vivir de acuerdo a eso. No vivir la vida como la teníamos antes, porque hoy somos hijas de Dios, hijos de Dios. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a eso, recordarnos constantemente cuál es nuestra posición, porque quizás a veces olvidamos que somos hijos de Dios. Y en todo lugar tenemos que recordar quiénes somos. Nuestra identidad ya no es la de antes, porque antes estábamos en nuestros delitos y pecados. Hoy como hijos de Dios tenemos que recordar esa posición, que somos escogidos, amados, ¿verdad? Perdonados, y que tenemos que vivir de acuerdo a eso. También debemos buscar vivir activamente para la gloria de Dios. Tenemos que buscar oportunidades que todo lo que hagamos, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, con el vecindario, en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, que todo lo que hagamos tiene que ser para agradar a Dios, que sea para exaltar el nombre de Dios, que no busquemos vivir para nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Y la otra cosa que tenemos que hacer es examinar detalladamente la vida, nuestra vida, para que haya consistencia. Si lo que decimos es lo mismo que de lo que hacemos, si estamos en relación con el mensaje que estamos compartiendo, está en relación a lo que estamos viviendo. Cuidémonos de no dañar el mensaje de la salvación que proclamas con una vida que contradiga ese mensaje. Porque puede haber predicadores, evangelistas que tienen elocuencia, pero si su vida no refleja lo que están predicando, sirven de obstáculo, ¿verdad? Porque entonces la gente en lugar de acercarse a Dios dice, no, pero eso es un negocio, eso es una forma solo de hablar, pero no están viviendo de acuerdo a lo que están predicando. Cuidémonos de no dañar el mensaje con nuestra forma de vivir. Es una bendición ser hijo de Dios y tener el privilegio de proclamar el Evangelio, ¿verdad? De la salvación a los incrédulos. Pero tenemos que cuidar la vida y no empañes el mensaje que proclamas. Tenemos que vestirnos del carácter de Cristo y vivir para agradarlo y honrarlo a Él. Adornemos nuestra vida con el ejemplo, el mensaje de la salvación. Tenemos que darle gracias a Dios porque otros nos dieron el mensaje de salvación y que nosotros fuimos alcanzados, fuimos escogidos por Dios y que podamos atesorar esa salvación tan grande y vivir de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho, viviendo para su gloria. Que el Señor nos ayude a respaldar el mensaje que compartimos con la vida que estamos llevando. Que vivamos el mensaje de salvación, que sea práctico, que puedan ver los demás, que sí verdaderamente somos hijos de Dios. Oremos. Querido Dios, gracias por habernos escogido, por habernos amado, Señor, y perdonado y ser tus hijos. Y Señor, ayúdanos para que podamos reflejar eso y que lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a dejar controlarnos por el Espíritu Santo, a empaparnos de tu palabra y que cuando compartamos el Evangelio, Señor, pueda llegar a las mentes de los incrédulos para que pueda tu Espíritu tocarlos, Señor, para salvación. Pero ayúdanos para que nuestra vida sea de testimonio y de acuerdo a lo que hablamos. Te agradecemos
por todas tus bendiciones y por tu amor, y ayúdanos a ser instrumentos de bendición para los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, que tengan una buena semana.